Nosotros habíamos dicho en el programa pasado y en el anterior que la impresión era que el lunes después de las PASO el Central entró tarde. Yo dije en broma, el presidente Macri el domingo les había dicho vayan a dormir todos, pero se olvidó de avisarle a los del Central que se levantaran temprano. Sí, ¿no? es cierto. La impresión es, yo sigo teniendo esa impresión, vamos a ver después qué dice exactamente la gente de IDESA, la impresión es que por usar una expresión de largo, hay poder de fuego para controlar una situación de esa. Más allá de la discusión sobre el monto de las reservas, digamos, de hecho el Banco Central viene perdiendo reservas y las 58.000 hay que corregirlas un poco, y de ahí probablemente uno dice, bueno, se empezó a utilizar la expresión de reservas netas, como diciendo, bueno, en realidad te debería reducir la parte de dólares que los bancos tienen puesta por disposición legal en el Central. Deberíamos a lo mejor tener alguna consideración sobre algo así como 16, 17 o 18 mil millones de dólares que tiene del yuan que se amplió con China. Pero bueno, lo concreto es que tiene, y de esto, digamos, no quiero seguir sobre esto que analizamos, pero sí decir que me parece que el nuevo ministro, yo no lo escuché ni lo vi, pero leí una declaración que me pareció muy atinada cuando dijo que no temía él de usar las reservas para digamos, tratar de estabilizar el mercado cambiario en situaciones que hay mucha volatilidad. Y eso surge de comparar la consecuencia que puede tener perder reservas versus la consecuencia que tiene una modificación del tipo de cambio que tiene un impacto tremendo sobre el conjunto de la economía. El gobierno, después de, digamos, de este cambio de ministro y que da la impresión que está relativamente tranquilo, nosotros dijimos, bueno, en realidad, los funcionarios dicen, bueno, está todo tranquilo si es que no ocurre algo extraño, si no aparece un cisne negro. Y en realidad nosotros dijimos, bueno, eso puede ocurrir porque, por las características propias de la economía argentina y por las características específicas del periodo que estamos viviendo. Bueno, y vino la misión del fondo, o sea, digamos, vinieron los técnicos del fondo y trascendió que estarían preocupados por el vacío de poder y eso ya generó muchísima repercusión. Y probablemente no sea ajeno esos rumores a la forma en que abrió hoy el mercado de cambio. Así es. Volvemos a decir que nosotros vamos a salir a la noche, o sea, todavía estamos en un horario en que estamos grabando, todavía hay operaciones, pero el Banco Central salió temprano, colocó 50 millones primero, después, en definitiva va a terminar la jornada a lo mejor vendiendo 250 millones de dólares. Y sin embargo el dólar subió un poquito, ¿no es cierto? No sé cómo será el cierre, pero digamos, a esta hora está en 58. Así es. Y entonces insisto en esto, de aquí hasta las elecciones y después hasta digamos, el momento en que asuma el nuevo gobierno, sea este cual fuere, es un periodo que está de un nivel de incertidumbre tremendo. Es probable, esto te pregunto, digo, es probable que a lo mejor el fondo pueda adelantar inclusive las decisiones que va a tomar con respecto a los 5.400 millones de dólares que tiene que poner o tiene que enviar como la última parte del acuerdo, sí. Que puede llegar a tranquilizar un poco, ¿no? Sí, uno si mira los números, el programa financiero, da la impresión de que no debería haber demasiados inconvenientes. Además existe cierto consenso de que el desembolso de 5.400 millones va a venir. Sí. No hay, básicamente, además, porque ahí van a estar discutiendo el cumplimiento de las metas y todo eso es anterior, digamos, al tema de la corrida cambiaria. El candidato del Frente de Todos, el doctor Fernández, dijo, bueno, lo que critica al fondo, yo creo que buena parte de esa crítica es porque en Argentina, digamos, que da cierto rédito político criticar al fondo. Así ¿no? es. Eso tiene que ver con la historia, digamos. El fondo se creó allá por junio del 44, en Bretton Woods. Argentina no estuvo ahí, porque en realidad ahí no había terminado la guerra, pero estaban todos los que habían formado parte de los aliados que ganaban la guerra. Y Argentina estaba sospechada, con fundamento, de tener simpatía con el eje fascista nazi. Entonces, no estuvo ahí, ¿no? Y entonces, desde aquel momento, yo creo que el fondo tiene en la Argentina, además de algunas intervenciones que tuvo después que ingresó Argentina al Fondo Monetario, tiene como mala fama y entonces da cierto rédito criticarlo, ¿no? Y me parece que eso lo usa Fernández para decir, bueno, en realidad el dinero que ustedes le dan sirve para financiar la fuga
de divisas, la fuga de capitales. Sí. Que decimos una vez más, no quiere decir que se la llevan en una valija a la Seychelles, sino que quiere decir que en realidad sale del sistema. Sí. Cuando alguien va y saca los dólares y los lleva y los pone en la mesita de luz, digamos, en realidad eso forma parte de un concepto que es la formación de activos externos que muestra la fuga. Fernández tiene poca memoria. Sí, pero además eso tiene factores que explican eso. Los riesgos devaluatorios ante tasa de inflación alta, los riesgos políticos, las modificaciones tributarias bruscas, la necesidad de colocar a resguardo recursos que provienen de actividades marginales o de evasión fiscal. Los 2 millones de Néstor. Bueno, pero digo, ese es un dato que tiene la economía argentina. Históricamente, la economía argentina ha tenido un sesgo hacia la salida de esos capitales. Pero ahora lo vamos a ver más marcado por el riesgo político, pero además porque en plena campaña todos los días vamos a tener seguramente una declaración de este tipo. Así es. Estamos en el periodo posterior a esta modificación tan drástica del tipo de cambio y las medidas del gobierno para tratar de morigerar el efecto que tiene eso sobre precios, cómo pasa la devaluación a los precios, eso que los economistas le llaman el pass-through, cuánto pasa hacia los precios, en realidad el gobierno ha intentado morigerarlo. Ahora, la tasa de inflación, todo el mundo coincide, que aquella tendencia decreciente que había llegado al 2.2 en el mes pasado, seguramente eso se ha interrumpido y vamos a tener, no importa si va a ser el 4, el 5 o el 6, cualquiera de esos números va a ser otro golpe complicado para el gobierno y de nuevo la oposición va a subirse a la crítica de eso, habida cuenta que vamos a estar muy cerquita de la primera vuelta, ¿no? Quiero decir una cosa en relación a la gente que se preocupa mucho porque a la mañana prende la radio y escucha que el riesgo país, que el dólar, que... O que ayer decía, mañana voy y compro dólares, 10 dólares. Cualquiera debería saber que salvo una necesidad, digamos, imperiosa de cancelar una deuda de moneda extranjera o cosas por el estilo, no es un buen momento, digamos, entrar a un mercado cuando está subiendo. No es un buen momento, a menos que uno crea que sigue subiendo. Claro. Pero existe una alta probabilidad en un mercado como el mercado cambiario argentino, de que si uno mira, tiene que estar mirando cuál es el spread que hay entre la compra y la venta. Y cuando eso está muy abierto es porque hay mucha incertidumbre. Sí. Y además hay gente que vive y gana mucho dinero del miedo que tengan otros y corran a tomar. Hablábamos antes de comenzar el programa, está a 3 pesos la diferencia. Ahora está más o menos a 3 pesos entre el vendedor y el comprador. Digo en síntesis, de acá a las elecciones, vuelvo a decir, yo tengo como una mirada un poco más esperanzada en que este ministro ha dicho algo con lo cual yo coincido, cosa que no creían los anteriores ministros, claro. Y es probable que entonces pueda hacer uso de ese poder que tiene para regular, para tranquilizar el mercado cambiario, porque el mercado cambiario en la Argentina fija el precio más importante probablemente de la economía, que es el precio del dólar.